Yo, ¿qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo episodio del 823 Pal Mundo. Este es su servidor, MJT501. Bienvenidos a episodio número 33. Bienvenidos de nuevo, como les digo, gusto regresar aquí en el podcast. Esta vez tenemos a un invitado especial. Antes de empezar, pues como siempre les digo, apoyen, tenemos merch. Pueden seguirnos en redes sociales, también hacerse subscribe al podcast. Estamos en Apple Music, Spotify, Apple Podcast, perdón, ¿no? Háganse subscribe, queremos llegar a los 1000 subscribers. Gracias a todos los que nos apoyan y nos muestran apoyo siempre. Se aprecia de corazón, ¿no? Y getting right to the episode esta vez, hoy con nosotros alguien que no solo habla de la historia, sino la ha vivido, escrito, tocado y también compartido. Un hombre de música, mito y memoria. Damas y caballeros, querida audiencia, hoy con nosotros Mr. David Ruiz. Pasa adelante. Como estaba, gracias le extiendo la mano aquí, gracias por acompañarnos. Sé que es un hombre muy ocupado. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Pues bien, bien, gracias Maroli por la invitación. Yo sé que ha estado pendiente esta charla, Sí, ha estado muy pendiente, pero correcto. las ocupaciones, los compromisos, y como te decía, ¿no? Estoy trabajando en un proyecto nuevo y eso me ha tomado bastante tiempo, pero aquí estamos, ¿no? Lo importante. Sí, lo importante y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos y darnos el honor de estar en el podcast. Entonces, solo para dejarles saber, básicamente, solo es una pequeña charla, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de su vida, que usted pueda compartir un poco de su trayectoria. Como dijo, tiene un proyecto del cual vamos a tocar un poquito. Pero para empezar, siempre me gusta preguntar usted de cómo fue su niñez, cómo era cuando usted creció, el Benque y todo, si nos puedes decir un poco, ¿no? Es una pregunta muy importante, Maroli, porque es increíble, pero hasta hace poco que me di cuenta, pero para mí el Benque siempre ha sido el Benque. Pero Ok. eh, en los últimos días, en los últimos años, particularmente después del Ok. perdón, del COVID, me di cuenta que el Benque ha ¿Ha cambiado cambiado? bastante, sí. Y pues ya no es igual al Benque de mi niñez. Eh, En cierta y manera se puede decir que no nos hemos recuperado de esa etapa de encerramiento, como dice. em, pienso que salimos de un encerramiento para realizar que estamos más encerrados que nunca, ¿no? Ok. Nos estamos aislando más en el sentido de que la época de muchos cambios en que vivimos nos trae nuevos retos y retos más marcados en el sentido de que estamos viendo generaciones más jóvenes que están más descentralizadas, más Ok. ensimismadas, más en ese camino me duele decirlo, pero más deshumanizadas, ¿no? Ok. Y es realmente verlo así es algo que no trae muy buenos sentimientos, ¿no? Ok. Es un poco aterrador. Sí, y ahora, pues, ¿cómo era el Benque para usted? Pues, que cuando viví creciendo en esos tiempos, me imagino ¿qué años eran? Pues mi niñez fue en los setentas básicamente, ¿no? Ok. Pues no teníamos la tecnología como se vive ahora, pues era otra tecnología. Eh, había más, nosotros nos relacionábamos más entre nosotros, la familia, los vecinos, eh,
la naturaleza. eh, Era más orgánico, por así decirlo, ¿no? Perdón. Y eso, pues, todo el estilo de vida era más humano en el sentido de que todo se vivía a nivel de relación. Y eso daba lugar a que el desarrollo del ser humano, del individuo, era más completo, ¿no? Más completo. Y claro, teníamos nuestros problemas siempre ha habido. Podríamos decir que el Benque era más pobre en un sentido, pero también era más rico en otro sentido, en ese mismo sentido, porque se puede incluso hablar de qué es realmente la pobreza, ¿no? La pobreza no tiene que ser realmente la pobreza material, ese es un aspecto de la pobreza, pero eh, ahora vivimos otro tipo de pobreza. Ok. Entonces, prácticamente fue una época más inocente, ¿no? Más inocente, más, podríamos decirle, exótica. Eh, eh, no puedo decir que los tiempos eran más ideales que hoy, porque los ideales se viven en cada época, pero sí, los retos hoy son más pronunciados. Y me imagino con usted también algo que dijo, más la tecnología, ¿verdad? Con los niños ahora solo en la tableta, solo encerrados. Me imagino como usted también jugaban a los escondites, esos juegos, los niños más Sí, afuera. sí, ¿no? Bueno, el trompo, los mables, las caparruchas, ¿Cuál era la eh, caparrucha? todavía los veo por ahí, ese hecho de madera, pues se hacían de madera, con un palito, Ah, el hilo y sí, que le el dan hilo, sí. vuelta. Ah, eso es eso, no, yo sí, mables. Entonces, eran oportunidades para relacionarse y a la vez desarrollar tus habilidades Ok, mecánicas, ¿no? ok. Sí. Ahora, entonces, creo que en esas, la escuela Monte Carmelo fue una de las primeras escuelas aquí en Benqueviejo, ¿verdad? ¿Usted atendió también Monte Carmelo? Sí, fue ese tiempo, la etapa de la escuela en que los pupil teachers tomaron las riendas de la escuela después de las palotinas. Dejaron ellas un ejército, por así decirle, de maestras, maestros que se formaron en la misma aula, ¿no? Bajo el Pupil Teacher System, sistema empírico de enseñar y aprender a la vez. Y fue un grupo de maestros, maestras que realmente tenían la vocación, ¿no? Ok. Se quedaron ahí por vocación, eh, no por decir nada del comparar hoy, pero eh, Ujú. eran maestros, gentes, personas Sí, estaban calificados. sí, se calificaron en el sistema, pero estaban ahí porque escogieron estar ahí. No era Ok, básicamente por el dinero, aunque ok, sí, ok. necesitaban un salario, pero era querer estar ahí, ¿no? Ok, pero ustedes antes, como dijo, las palotinas, las monjitas, ¿verdad? ¿Usted cuando fue a la escuela les enseñaron ellas o ya estaban los maestros No, cuando no, usted ya sí se habían retirado. ya se habían Sí. retirado? Ok, ok. Y hablando así de su niñez, alguna, porque todos lo miran, Mr. Reese, bien respetado, pero en su niñez no hacía unas travesuras por ahí, como todos. Pues sí, hacíamos travesuras, ¿no? Eh, por el hecho de que corríamos por las calles jugando de toca-toca, el las que decían, el encanto, el moscón y no sé qué, Ok. los juegos de vecinos. Eso resultaba a veces en accidentes, ¿no? Allá afuera. Ujú. Yo me recuerdo haberme alambrado porque la gente acostumbraba a colgar su ropa en alambre de puya.
Ah, ¿no? Porque ajá. era lo que había, ¿no? Sí. Y una tarde me recuerdo que estábamos jugando y no vi el alambre y cabal me puyé en el párpado. En Y serio. cosas así, ¿no? ¿Qué pasó? Fue grave, No había fue sangre. sí, pero no, gracias a Dios no fue grave, ¿no? Ah, ok. Eh, y cosas así, pero eran travesuras, ¿no? Que llevaba a esos De niño sí, accidentes, sí. siempre se lastima uno Sí. o cosas Me así. recuerdo también que, era el tiempo de la misión Nazarena y Ajá, venían muchos voluntarios de Estados Unidos a servir en la clínica de los nazarenos del Holland Memorial. ok. Y me recuerdo que mi hermano mayor siempre le gustaba, habían libros y uno podía pedir cosas de Estados Unidos, pero eran cosas pequeñas como gadgets, ¿no? Que máscaras, Ok. cosas para hacer travesuras, ¿no? Como un buzzer ring que te lo ponías y saludabas a la gente y machucaba un botón y les hacía un ruido, algo por ahí. La Ah, cosa que lo bonito era que era un proceso, ¿no? Uno pedía las cosas en el catálogo, comprabas el money order, cheque en el banco, el Royal Bank of Canada, que estaba en el CAI, y luego uno tenía que meterlo en el sobre con tu pedido, ir al correo, al post ok. office, y meterlo y mandarlo. Ahora todo es Amazon online, tu credit card, pero todo eso era un proceso, luego esperar Sí, como un mes que te mandaran lo que pediste. No, sí. total es que mi hermano pedía cosas así y me recuerdo un día nos pensamos con un vecino ahí, porque nos vamos a asustar a las enfermeras que estaban en reunión en la misión Nazarena. Me recuerdo que nos pusimos, teníamos la máscara y unos guantes y eran como las 7 de la noche, eran travesuras que fuimos y tocamos a la ventana y estaban las enfermeras en sesión. Y cuando ellas escucharon el ruido, eh, mi amigo y el vecino empezó a sacar la mano, ¿no? Con el guante. Ahora no me Ah, recuerdo qué guante era, pero aquellas, las que eran americanas, pues se asustaron, ¿no? Se acercaron a la ventana. La cosa que salimos corriendo, ¿no? Pero travesuras así, ¿no? ok, ok. Y los benqueños tenían sus pequeñas tiendas. Eh, los Guerras tenían una de las tiendas más grandes para el pueblo y se llamaba Ciudad de Londres. Ciudad de La ciudad de Londres. Londres. Interesante que los nombres eran nombres que exaltaban, eh, copiaban la urbe, ¿no? De, de, de Londres, Ok. Inglaterra. El Piccadilly, por ejemplo, Piccadilly, sabemos el Piccadilly Circus en Inglaterra, retiene el nombre Piccadilly. Ah, por eso Ah, viene, sí, sí, origina de sí. eso. Eso no Ah, sabía. sí. Ah, ok. Y de los Guerras también. Mi calle es calle, no es Churchill. Muchos ponen Churchill como el cerro de la iglesia, pero es Churchill, es en nombre de Winston Churchill, el primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Oh, Eh, ok. y así habían tiendas clásicas con la chiclería. Muchos chicleros usaron su dinero, algunos se lo gastaron, despilfarraron su dinero de la chiclería, Ok. pero muchos sí lo invirtieron muy bien. Por ejemplo, mi abuelo Nicolás, él abrió su tienda que se llamaba Tienda Las Delicias. Eh, Luego abrió el Teatro Impala. El que está ahí abajo. Sí, nunca supimos por qué Impala. Bueno, Impala se refiere a un animal, un tipo de cabra, Ok. ¿no? Del África, no sé por qué le puso Impala. Eh, que fue en los 70 también. Y así.
Las tiendas de más renombre eran los de los Guerras, luego don Miguel Salazar Ujú. abrió su tienda, se me escapa el nombre. Am, y también habían los Rosados, don Enrique Rosado tenía su tienda cerca de mi casa. Y, y luego la calle Churchill, Maroli era la calle principal, era la calle. Antes del Boulevard. Sí, sí, para decirte que en los años, cuando el Benque fue declarado municipio en 1904, Benque era la capital del distrito. Benque era el pueblo capital, la Sí, cabecera del Cayo District. o Por el sí. chicle, ¿no? El chicle Oh, ok, trajo ok. un auge al pueblo, había mucho dinero. Para decir también que los, lo que llamaban los turcos en Coats, ¿no? Eran turcos, eh, los árabes del Líbano, algunos de Palestina, ah, se vinieron y se asentaron en el 20 Ok. después de la Segunda Guerra. Pero aquí estaba todo ese comercio del chicle, ¿no? Y por eso había más comercio. Y también el hecho de que el Benque era el puente de exportación al Petén. Ok, Si tú ok. vas al Petén, a la isla de Flores, todo lo que se ven es techos. La mayoría de casas son lámina antigua inglesa que salió del Benque de Ok. Honduras británica. Ah, ok, ok, ok. Pues no sabía Mucha todo historia, eso. mucha historia. Mucha historia, ¿verdad? También, ¿en qué punto es que usted empieza a escribir y convertirse en autor? Em, Como toda habilidad, skill, ¿no? Es algo que uno comienza desde niño. Ok. A mí desde niño me gustaba mucho la lectura. Eh, Me crecí entre libros, aunque era limitado, ¿no? Había un library acá. Era una cultura que se prestaba un ambiente a leer más, porque no existía lo que hoy tenemos, las Cierto. distracciones del Facebook, aunque uno puede leer, ¿no? Con la tecnología, que es como uno la emplea, pero el problema con las redes sociales y el Facebook y todo lo Ujú. demás es que se presta a una lectura superficial, ¿no? Como decimos, rascar el celular, ¿no? We're scrolling. Ok. Entonces uno solo va leyendo superficialmente y te van bombardeando con todo esto a un nivel superficial. Y no estás ejercitando el, el nivel intelectual, ¿no? Ok, ok. Profundamente. Entonces, a mí me gustó mucho la lectura y me recuerdo que pues mis papás pues, nos daban libros, ¿no? Los pocos libros que se podían conseguir en la ciudad de Belice. Eh, pero más allá de eso, crecí en una cultura de cuentos, Ok. cuentacuentos, ¿no? Storytelling, con mis vecinos, toda la cultura del Benque en ese entonces, la oralidad, le que decimos, el oral literature, se basaba en contar, transmitir cuentos. Mm, Y si no eran cuentos de antaño, pues cuentos inventados o se lo fabricaba la gente, lo exageraban. sí. Pero eso se prestaba más a ser más creativo, ¿no? Ok. Algo que nos ha robado la tecnología. La creatividad. Sí. Entonces, yo le doy el crédito pues a mis papás, a mis vecinos, al pueblo. eh, y por eso todo lo que yo escribo se lo estoy regresando, es una forma de Como homenaje agradecerle también. al pueblo, ¿sí? Por lo que soy, las habilidades y eso quisiera decirle a los que nos escuchan, especialmente los más jóvenes. Las habilidades se traen, pero se cultivan, ¿no?
se cultivan también, ¿no? Porque puede perderse, ¿verdad? Sí, o se queda ahí dormant, durmiendo. Como dice, hay un libro muy bueno de un filósofo alemán, Erich Fromm, que se titula El arte de amar. Y al final uno se da cuenta que todo es un arte. Lo que estamos haciendo es un arte, cocinar es un arte, limpiar la casa es un arte, la mecánica es un arte. Y en un arte, si no se le da tiempo, mente, espíritu, si no te entregas de corazón, no puedes ser un artista en tu arte. Vas a ser un, ah, como le llamamos, un aficionado, ¿no? Ok. No vas a ser un buen futbolista, más un aficionado, ¿no? Como un pastime. Sí. De ahí a su pasión a la lectura, como usted dice, me imagino usted siempre, ¿verdad? Manteniendo ese arte vivo. Tuvo bastantes publishings, ¿verdad? De los más famosos, que era em, el libro de Olbenque, ¿verdad? Olbenque. Me imagino, como dijo, que quiso darle la gracia a los vecinos por el storytelling. Me imagino que fue una culmonía de todo eso en un libro. Sí, bueno, fue mi primer libro en 1990. Tendría yo 22, 23 años. Em, nunca pensé, nunca pensé que ese libro iba a Esa llegar a fama. sonar, ¿no? Sí. ¿Cuándo? 30 años después. Em, y la verdad que yo no lo considero sí es una obra de arte, una obra de equipo, pero digo yo, no es para tanto, ¿no? Pero sí, sí, veo que es para mucho porque el lunes voy a darle una presentación a los niños de la escuela del Standard 2 y me la que es mañana, estoy pensando cómo lo voy a hacer porque relacionarme con, ¿cuánto estamos hablando? Tal vez de 8 años. Ujú, Yo no puedo ir a leerles algo de Old Ben, que no me van a entender muchos. ujú. Entonces los tengo que diluir, ¿no? Estoy tratando de ingeniármelas cómo voy a hacer para llegarles, porque es otro público Cierto, y a la cierto. vez estamos hablando de otra generación que ha crecido con Con sí. teléfono, ¿verdad? Maroli, esto es para pensar, ¿no? Porque está basado en estudios en Estados Unidos Ajá. de muchachos, tal vez fue en el 2017, si me recuerdo bien, en ese estudio que se hizo en Estados Unidos, habla de esa generación que ha crecido enteramente con los tablets y todo eso, Mm, 2017. Y ok. ahora se ven los efectos, ¿no? Se está viendo los efectos en incidencias de suicidio, de depresión, aislamiento, etcétera, etcétera. Acá nosotros entramos en esto viéndolo más en el año 2020 con el encerramiento, Sí. palabra que me cuesta decir, encerramiento, eh, que nos encerraron y nos obligaron, por así decirlo, a meternos enteramente, tal vez no todos, pero así gradualmente, en el Teléfono. Wi-Fi, ¿sí? Y ahora creo que un 80% de los households ya tienen Wi-Fi. O ya se volvió una necesidad. Entonces, estamos viendo ya, estamos en Standard 2, 3, 4, otra generación, y ahí los maestros tienen que realmente pues ver de nuevas estrategias y Tácticas, ok. métodos para lidiar con estos jóvenes. Entonces ahí va a ser el reto mañana, ¿no? Cómo llegarles a Sí, muchachos de 8 años. cierto, Y cierto.
Pero ninguno de esos fue algo, usted hablando de Olbenque y las historias que están ahí, ¿usted ha tenido algún incidente así o hasta hoy han sido solo, como usted dijo, historias que le han contado? Pues solo han sido historias, Maroli. No, si me preguntan, yo creo, ¿crees en eso? Ujú. Pues yo creo en el bien y el mal y creo que hay una lucha, ha habido y siempre va a haber entre el bien y el mal, ¿no? Ok, Eh, y si existe el mal, mm, puedo decir que existe el mal cuando dejamos de optar por el bien. Es como la luz y la oscuridad. ok. ¿Existe la oscuridad? Podría decir que sí, cuando apagas la luz, Cuando ¿no? hay una falta de luz, ¿verdad? Cuando prendes la luz, ¿dónde está la oscuridad? Entonces, respeto mucho eso y no quisiera tener una experiencia directa con eso, ¿no? Hasta el sol de hoy nunca he Ah, tenido una experiencia, ok. no. Y, Ah, pero son cuentos que yo recibí de gente que los vivió ok, y respeto, ¿no? Pero sí, los cuentos de Olbenque podríamos decir que son eh, un 30% de verídicos, pero ok. al ponerlo como cuento, se tiene que poner la imaginación, ¿no? Poner un poco de la exageración Ok, del ok. cuentista. Pero usted es un hombre de muchos talentos, hablamos bastante de la lectura, pues que ha sido uno de lo que más le ha apasionado, ¿verdad? Los libros que ha escrito y todo, pero también la guitarra, la música. ¿En dónde es que usted levanta la guitarra y toma Pues yo ese no skill soy también? músico de naturaleza, lo tuve que aprender, ¿no? Ajá, Porque hay gente que son de naturaleza, innatos, ¿no? En eso. La guitarra, la música también, pues es un don, un regalo. Me recuerdo cuando empecé a tocar, pues el maestro fue más obligado, me venía a buscar, a veces yo me escondía porque no me ah, gustaba, ¿no? al principio Que no. no me sí, no me gustaba, porque es como cualquier disciplina, uno tiene que estar ahí Cierto, y cierto. practicando cosas que no ves la razón por qué tienes que tocar esto. Pero es el practice makes perfect, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es cualquier cosa. Y si quieres ser bueno en un arte, tenés que mm, aprender cosas que no le ves el significado. Pero el maestro o los que han eh, ido por ese camino ven más allá de lo que uno no está viendo. Cierto. Entonces, toco la guitarra, acompaño y con los años he mejorado, perfeccionado. Pero sí, lo toco solamente en iglesia, no lo toco fuera. Pero es sorprendente. Entonces, entonces, ¿por qué fue la razón de aprender guitarra? Fue dijo, quiero hacerlo. No porque el entonces diácono Rosado, eh, él vio adelante, ¿no? Y dijo, pues necesitamos formar músicos para la liturgia, la misa. Entonces escogió un grupo de nosotros. Estaba mi hermana y varios de nosotros. Y como en todo, ¿no? Uno tiene grupos, identifica, pero de ahí, pues, los demás van a tirar la toalla, ¿no? Cierto, Y cierto. unos perseveran. Yo perseveré y hubo la necesidad y el espacio, ¿no? Y necesitamos más músicos. Cierto. Con marimba también. Sí, sí. Ahora otra cosa que también Mr. Mike mencionó ahorita que recuerdo, eso de las,
que de nuevo creo que el Benque es el único que lo hace en todo Belice, la dramatización cuando se trata de Semana Santa. ¿Usted dirigió eso? ¿Usted fue uno de los principales que empezó eso? Con Mike Mauricio, sí, en el 93, el 92 también. Y sí lo llevamos por años, creo que por 10 años, entre Mike Mauricio y yo. Hasta el punto que ya no queríamos más, ¿no? Porque cansa, ¿no? No me imagino. Organizar cansa, la rutina cansa, porque después de un tiempo hacer algo rutinariamente, porque lo tienes que hacer, es como si pierde la pasión, ¿no? Y por eso es bueno cambiar, Ok, eh, dejar de hacer algo para hacer otra cosa, la innovación. cierto, Sí, lo dejamos y se llega el momento que o se pierde o se empodera. Por eso las cosas deben de tener la mira en formar dirigentes, ¿no? Es decir, saber que tú no estás aquí para siempre cierto. y que hay que formar gente que lo va a... Continuar y seguir el legado. Sí, muchos de nosotros lamentablemente por el ego creemos que vamos a estar aquí para siempre y nos adueñamos, esa es naturaleza humana también, nos adueñamos de las cosas. Y, pero como decían los viejos, ¿no? Nadie está acá para agarrar siquinche. El siquinche, ¿sabes qué es el siquinche? No estoy muy seguro si puede. Es el siquinche es si vas al monte Ajá, en las palos podridos, crece un hongo. ok. Entre más viejo el palo, más crecen estos hongos. Entonces, creemos que estamos aquí para agarrar siquinche No, y no es ok, así, ¿no? cierto. Entonces, después de 10 años, pues salió Jimmy Leslie y tomó las riendas. Que hasta ahora en día sigue, pero me imagino se siente orgulloso usted de que sigue el trabajo y como le digo, creo que en Belice aquí es el único lugar que lo hace, ¿verdad? Pues hay en otros que lo empezaron a hacer, pero el 20 tiene la trayectoria, ¿no? De más Sí, tiempo. cierto, cierto. Tiene un nuevo proyecto, ¿verdad? Que nos trajo el día de hoy. No sé si quiere compartir un poco sobre eso. Ok, sí es una antología, ¿no? Es un libro de cuentos. Son cuentos más originales, en el sentido de que no es tanto basado en la oralidad, en leyendas y mitos. Ok, Sí tiene algo de eso porque es algo así como mi estilo, ¿no? La del ok. folclore y todo eso. Eh, Nace en los tiempos del COVID y Ah, de ok. ahí, de ahí el título es del lockdown, no, del lockdown, el encerramiento, a countdown. Eh, Fue el último que vimos en el 2021, fue el último lockdown Ujú. para la independencia. Entonces, en esos últimos días del lockdown, me propuse hacer un cuento para cada día, Ok. hasta el último día, ¿no? Era diferente porque venía la vacuna. Entonces estaba todo eso, la expectativa, la anticipación si la vacuna iba a ser la cura de todos los males. Y había también mucha
mucho miedo, ¿no? Cierto, cierto. Tiempos Entonces, inseguros. sí, entonces me recuerdo, fue un tiempo muy especial y muy difícil para mí, doblemente porque eh, estábamos cuidando a mi mamá, que estaba en sus últimos días, y Ok. estaba ese miedo de el cuidado de ella y ese temor de que contrajera el COVID Ujú. y de acercarse de mucho. Fue muy, muy, muy difícil, muy cruel. Fue un tiempo muy cruel y doblemente porque la guerra psicológica hasta cierto punto de que los gobiernos pusieron en contra de este mal invisible. No sabemos si existía o no, era fabricación del Sí, gobierno, cierto, cierto. del Deep State, ¿no? Del Sí. Deep State. Entonces fue cuando murió el negro Hines, los Watch. Watchers, los médicos. Este libro lo dedico a Negro Hines y a los gemelos, los médicos, a los que pasaron a mejor vida en este tiempo. Entonces, este es el primer cuento. Y el primer cuento es como 15 cuentos en un cuento, porque va por día, ¿no? Sí, sí, sí. Y Fue aún en el lapso de 15 días antes que termine el encierramiento. más o menos, sí, fueron 15 días. Eh, lo empiezo la víspera del encerramiento. Sí, son 15 días. Después va el día 12. Después van días después de que se abrió el... Y ya está completo el proyecto. Veo que tiene el libro ahí. Pues esto es el manuscrito, ¿no? Ok, Es un proceso, de hacer un libro es un proceso largo y tedioso porque no solamente es escribir, es revisar, que ujú, te lo que dicen, está la gramática, todo eso. cierto, Y el español es más complejo que el inglés, que es cierto. rayas y todo esto, acentos y que lleva y que no lleva. Em, Luego viene el diseño, el proceso de diseño, Ok, ok, y con el diseño viene las críticas literarias que se van a incluir, registrar el libro en el Caribe, que tenés que comprar el número, que cada libro va registrado. Luego, ese es para el self-publishing, eh, quién lo, dónde lo vas a imprimir, que tiene que haber un estándar, ¿no? Calidad, de cierto, control de calidad, porque al final es el público que te va a evaluar como cierto. artista, ¿no? Entonces, este proceso de publicación y todo eso te lleva como un año más de lo que invertiste en escribir. Entonces, por eso cuesta, ¿no? Es un Cierto, proceso. cierto, cierto. Sí. Entonces, ¿cómo podemos leer o todavía Um, no saber? Porque sí, intriga este cuento, ¿verdad? voy a leer un extracto, pedacito, pero sí espero que antes de fin de año Ok, lo pueda ya perfecto, ahí vamos a estar comprar, sí. pendientes. Pues si nos comparte un poco y aquí estoy intrigado. Bueno, no les voy a leer del primero, que es del COVID, Ok, porque, pero quiero leerles parte del último que se llama La Ishtabai. ok, No sé, tal vez el lector después se va a decepcionar un poco porque no esperaba pues un relato de miedo. ok, Sí es de miedo hasta cierto punto, pero un miedo diferente, un miedo que deberíamos de tener, no a los espantos, sino
a lo que está sucediendo, ¿no? Y aquí el cuento de la Ixtabay se refiere al daño que le estamos haciendo al medio ambiente, Ok, ¿no? Y los cambios. Por ejemplo, ahorita octubre generalmente era un tiempo fresco, estamos sintiendo siempre los calores, cierto. un cambio climático. Y les voy a leer la parte donde aparece la Ixtabay en el cuento. Exclusive. Arribó precisamente a la hora en que se disponían a sepultar a don Chevo. Al viejo, quien había perdido cuenta de sus años, lo llamaban el comandante, por ser el último de los regidores que en las procesiones del pueblo solía pasearse de punta a punta con un chicote de tamarindo, tratando de poner a todos en orden para no perder la práctica de la ley británica, que según alegaba, lo había formado en hombre hecho y derecho. Justamente por su edad en el camposanto, se había armado un alegato entre los hijos que si quién era hijo de sangre del patriarca, que había pasado sus últimos días recluido en un tumbadío a causa de la pandemia, haciendo alarde de su prole que sumaba casi 20 hijos. En eso estaban. El litigio entre los hijos y las nueras se había vuelto tan ardiente como el sol arrullador que derretía como agua la cera vieja sobre las bóvedas musgas del cementerio. Parado sobre una de las tumbas, el hijo mayor había interrumpido el historial del comandante, que leía en voz alta, para constatar que él sí era hijo legítimo del comandante. Fue cuando un rayo partió el cielo con estrépito, causando que uno de los bisnietos, quienes jugaban entre las tumbas, quedara suspendido en el aire cuando intentó saltar de una bóveda a la otra. Se quedó estático como las cruces de concreto en el cementerio, con la mirada prendida al poniente. Desde lejos había vislumbrado al niño mientras jugaba de escondite con sus compañeros. El destello del sol era tremendo, tanto así que le opacaba los ojos que semejaban un par de almendros. Los pequeños corrían a sus anchas a las orillas del río, a las orillas del cementerio, ajenos a lo que transcurría debajo de la carpa, donde estaba la caja fúnebre del comandante, abierto para la veneración de los deudos. Recordó las veces cuando veía a los niños venir, agarrados de la mano con su madre, y se escondían entre sus enaguas al pasar por el Yaxche, allá por la playa de la difunta Piedad, donde el chiclero gángster Eleuterio Hernández había acabado con la vida del Cabo Verde de un solo cuetazo. Una sonrisa melancólica se le oscurrió en sus labios diminutos. Muy dentro percibía que su encanto se disipaba como el verdor del mismo valle que menguaba con la deforestación, a causa de la construcción desmedida de viviendas. Era como si el mundo entero hubiera caído en una amnesia. «Ah, los niños», dijo, soltando un gran suspiro que sacudió el polvo de las calles aledañas al camposanto. Si no fuera por ellos. Echó la mirada hacia un lado a unas matas del Sacnité. La flor de mayo que abundaba en el valle se retrasaba en despuntar por la falta de la lluvia, que generalmente arribaba con la fiesta de la Santa Cruz. Es porque estamos en transición con el fenómeno eso de la niña y el niño, alegaban algunos, mientras otros aludían a que eran señales de los últimos tiempos. Pero ella sabía mejor. Con el desplazo de los últimos habitantes y caiché por la transnacional Belize State Company a lo largo de las riberas del río Mopán, la devoción a las cruces de palo fue mermando y con esto quedó en el olvido el baile de la cabeza del marrano y los rituales de agradecimiento por la época de lluvia que rompía puntualmente el 3 de mayo, pasado la medianoche. Suspiró. Ya nada era igual. Incluso la fiesta de la cruz había pasado a celebrarse en época de las fiestas patrias de septiembre.
Ah, todo ha cambiado, todo, menos el corazón del hombre, murmuró secándose el sudor con la mano. Ya parecía entender aquel refrán que escuchó de labios del negro del agua, aquel hombre recio y sabio que resguardaba el río Mopán. Una noche que navegó los cielos, trazando el camino de sus antepasados en busca del sagrado valle del Tipú. Cuanto más cambian las cosas, más se quedan iguales. Se resguardó bajo la sombra mezquina de una rama del sacnité y volvió a respirar, a suspirar. Dio un vistazo al sol que, a pesar de ser ya casi las 6 de la tarde, aún echaba rayos de media mañana y le guiñó. Ya llega la hora del danzón, murmuró. Enseguida le llegó un flashazo de aquella noche cuando se burló del joven Silas, conocido como el Potro, por tener muchas mujeres. Se lo había llevado en una noche de luna rumbo al acantilado, haciéndole creer que era la tal Marbella Ford, codiciada por los varones del pueblo. Logró alcanzarla ya por el Club Victoria, y tomándola del brazo le hizo que entrara al salón, donde la marimba tocaba el último chotis de la noche. A media pieza, entre los candiles que se encendían y se apagaban conforme el generador de gasolina perdía fuerza, ella se desmoronó, quedando en brazo del buen mozo, hecha un trozo de chacá lleno de polilla, dejando con el eructo a los borrachos que aún permanecían en el club. Una sonrisa burlona se le dibujó en los labios. Irguió los hombros y se acomodó el rebozo sobre el huipil que llevaba. Volvió la vista hacia el valle con una mirada perspicaz que parecía llegar hasta el fondo de los acantilados del río. Echó otro suspiro, esa vez más profundo. Enseguida una nube enorme y espesa en forma de un hongo se levantó en el horizonte donde ya se ponía el sol. Sintió como si todo el aire caliente y acantonado en los días pasados le llenara los pulmones al punto de hacerlos estallar. Quiso contenerlo, pero el polvo que se levantaba era demasiado, y por más que trató, no pudo. Estornudó con la fuerza de una descarga eléctrica, cuyo estruendo sacudió las calaveras en las tumbas, haciendo que se despuntaran cientos de flores en los árboles del Sacnité, cuyo perfume se desplazó a lo largo de la ribera. A su vez tomaron vuelos millares de pajarillos y mariposas que ya se preparaban para pernoctar en los árboles del Sacnité. Se sintió flotar como un títere en el aire sostenido con hilos de pescar, como los que veía en la feria del pueblo. No podía creer lo que divisaba en el horizonte. Era una mujer. Venía arropada con la gran nube espesa que se desplazaba y que poco a poco iba tragándose el sol. Notó que sus pies se movían como si ella misma danzara al golpe de los truenos, que más parecían tambores que anunciaban su llegada. Mientras avanzaba, echaba destellos de un arco iris como una prisma que reflejaba hasta el vértice del cielo. A simple vista, la mujer parecía mucho más grande que la chatona del Rasta, el señor del pelo trenzado que fabricaba muñecones que bailaban en los días de la fiesta. Muy de repente, la figura se desprendió del cielo como un relámpago, acercándosele hasta el punto de que pudo rozarle los pies. Se veía tan enorme como el gran árbol de Guanacaste, allá por el río, cuyas ramas parecían besar las nubes. Entonces cayó en la cuenta de que el bordado del huipil, que le llegaba hasta la punta de los pies, estaba compuesto de millares de colibríes que aleteaban de un lado a otro, revoloteando entre los pétalos amarillentos del sacnité, que caían como cascadas sobre su cabellera trenzada apenas visible. Fue cuando ella se inclinó que logró verle el rostro joven, los ojos dormilones y los labios delgados de un rojo carmesí. Una nube de luciérnagas que parpadeaban contra el cielo le coronaban su cabellera con una aureola. Vio cómo extendió las manos soltando una lluvia de pétalos que formó una especie de escarcha a lo largo del valle. Abrió las manos tratando de trepar unos cuantos pétalos de flor y al momento sintió que lo jalaban. Prácticamente eso es la imagen que ve el niño Sí,
que resulta ser Que pensó que era la... sí, 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 sí. Pero Pues, muy bueno, tendríamos que muy leer bueno. la historia, ¿no? Para entender Sí, el sí, sí, pero contexto. muy bueno. Y sí, bastantes cosas de lo que dijo otros invitados que tuve, igual me recordaron esa historia porque tuvieron esa experiencia personal viniendo de Melchor Ujú. para aquí y sí vieron flotar esa mujer, Sí, como usted dijo, como la describió, sí. muy parecido a Y, lo que y, ellos em, vieron. lo que me he dado cuenta y lo que me gusta hacer en las historias es que estos personajes, Ixtabay, el dueño del río, el Cadejo, etcétera, etcétera, no, no es para asustar a la gente, ¿no? Pero tienen su propósito, ¿no? Y todos conocemos, por ejemplo, el dueño del río, que protege el río, los duendes aluches, que los usaban los mayas para proteger sus milpas, la Ixtabay protegen la fidelidad del matrimonio hasta cierto punto, porque se le aparecen a hombres infieles. Tienen un propósito en el folclore, ¿no? Y yo he usado esos personajes para llevar el mensaje, ¿no? Y en este caso, el Cierto. Ixtabay promueve nos trae a la atención el cambio climático. Correcto, correcto. Pues muchísimas gracias por compartir la historia con nosotros. Estaremos pendientes porque sí, muy interesante la historia. Gracias por su tiempo, gracias por todo lo que ha compartido el día de hoy. Para cerrar, para finalizar aquí con el episodio, no sé si quiera dos cosas, ¿verdad? Primero, cualquier joven que esté interesado en eso de autor, de eso de escribir, incluso tal vez de guitarra, música, ¿qué consejo le da usted a esos jóvenes? Y pues un último mensaje que le quiera dar a todos los que nos están viendo en el episodio, ¿no? Muy bien, Maroli. El consejo sigue siendo igual, ¿no? Lo mismo. Todo es un arte en la vida. Y nosotros, recuerden, todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios, el artista supremo. Y para, todos tenemos habilidades, pero para llevar esas habilidades a su madurez necesitamos darle atención, ¿no? Como un arte se necesita disciplina. Uno, se necesita constancia, darle el tiempo. Dos, tres, necesita darle todo tu corazón. Volvemos a lo que le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento por excelencia? Es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu alma, espíritu, tu ser, con todo tu corazón. Es igual en el arte, ¿no? Darle tu corazón, ponerle todo tu ser y tu espíritu. Porque si lo haces de vez en cuando, no vas a llegar a una maestría. Es decir, nunca se llega a dominar por completo, ¿no? Es un proceso de toda la vida y más allá de esta vida. Segundamente, la pregunta, ¿qué otro consejo les podría dar a los que nos están viendo? Seguramente, mi generación, ya vivimos más de la mitad de nuestra vida. No es una realidad. Y, y debemos estar conscientes de que estamos acá de paso. Tenemos que dar paso a los demás. No podemos quedarnos a quitar el paso, Cierto. a quitarle el paso a los que vienen a ocupar más espacio. No se puede, el ciclo biológico. Me duele, lo siento mucho, ver jóvenes en el pueblo, incluso gente no muy joven, que por falta de oportunidad y espacio
y se han truncado y, y no solamente se han anclado en el espacio y el tiempo, sino que se han dado, por ejemplo, al alcohol, a las drogas, y me refiero más a los jóvenes, y que han perdido hasta cierto punto la ilusión, ¿no? La ilusión de la vida. Y me entristece eso como benqueño, porque la pregunta es de quién es la culpa. ¿Culpamos al individuo? ¿Culpamos a la sociedad? ¿Culpamos al sistema? Porque es un sistema de pecado estructural, de un pecado que ya está enraizado, no en el individuo, sino en el sistema entero, ¿no? Que no nos da el espacio para desarrollar como pueblo. Entonces, ¿qué decir? Que tenemos que unirnos para luchar contra este, esta etapa que estamos viviendo en todo el mal estructurizado que se ha enraizado en el sistema y denunciarlo, denunciar el mal y para ayudarnos los unos a otros a seguir adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es imposible y sencillamente hay que unirnos como pueblo. Que ya ni la religión ni la política nos dividen, ni el Cierto. individualismo, ni el dinero. Bueno, muchísimas gracias. Estaba viendo mis notas, dije que era el último mensaje, pero una cosita que le quería pues preguntar, ¿no? Si usted pudiera dejar un mensaje en una cápsula del tiempo enterrado en el Parque del Centenario, para que sea leída en 100 años de aquí, ¿qué dijera ese mensaje? Se la puse difícil. Sí, sí. Porque volvemos al ego, ¿no? Porque a veces uno lo ve conforme a lo que hiciste y querés ser gratificado o, em, que lo que hiciste pues haya sido de provecho, haya Ujú. sido recibido bien. Pero la realidad es, Maroli, que de aquí a 100 años ni tú y yo vamos a estar vivos. Cierto. Y recordados, menos creo. Creo yo lo que dije anteriormente sería el mensaje, ¿no? Al final hice lo que tenía que hacer, Ahí está. que debía hacer. Bueno, entonces ahí lo escucharon. Banda, pues muchísimas gracias de Ok. nuevo, Mr. Ruiz. Aprecio mucho el tiempo tomar estar aquí. Estaremos pendientes para ese libro. Se ve muy interesante, especialmente lo de la pandemia. Gracias a todos por vernos en este episodio. Ya se la saben, apoyen, denle like, share, háganse subscribe y nos vemos al próximo capítulo, banda. Órale.